Bienvenido a De la Vida Real, donde damos vida a historias reales de Reddit. No olvides comentar, darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Ahora, profundicemos en la historia de hoy. Me incriminaron, me despidieron y así es como se convirtieron en un divorcio, una sentencia de prisión y un puñado de deportaciones. Esto es largo, pero si sigues hasta el final, aprenderás cómo me incriminaron y me despidieron de mi trabajo y cómo accidentalmente desencadené una reacción en cadena que condujo a una reestructuración del personal en la que varios gerentes fueron despedidos o trasladados a otros restaurantes. El director general fue despedido y divorciado, y uno de los gerentes fue investigado por el FBI y finalmente arrestado, así como varios de los trabajadores fueron deportados. Solía trabajar en un restaurante exclusivo propiedad de una gran entidad corporativa que posee varias marcas de restaurantes diferentes. Trabajé allí durante unos 3 años y medio antes de que finalmente me despidieran, pero hablaremos de eso más adelante. Primero, quiero dar una idea de mi papel allí. Mi rol en ese trabajo era un poco de todo. Desde el día que comencé a trabajar allí, me propuse aprender todo lo posible. Fui muy persistente con la gerencia cuando quería aprender sobre un nuevo departamento. Comencé como camarero, pero finalmente me abrí paso en diferentes departamentos y puestos de trabajo, como comida para llevar, hospedaje, barman, acompañamiento de bares, banquetes, catering y entregas. Mi objetivo singular mientras trabajaba allí era estar disponible durante la mayor cantidad de horas posible. Me pagaban alrededor de 12 pesos por hora, aunque eso fluctuaba si trabajaba como barman o camarero y ganaba propinas. Al final, la dirección se dio cuenta de que encajaba mejor en una de las posiciones sin propinas. Era tan bueno en eso que decidieron probarme como supervisor no oficial del equipo que trabajaba en comida para llevar, catering y entregas, ya que todos eran un solo departamento. Sabía que, en última instancia, esto significaría unas cuantas horas menos, ya que solo trabajaría en un departamento, así que negocié con la gerencia para aumentar mi salario en aproximadamente 1,50 pesos, ya que estaba asumiendo responsabilidades adicionales. Estaban satisfechos con el aumento salarial. No estaba tratando de conseguir la mayor cantidad de dinero posible, solo quería poder pagar mis cuentas y todavía tener un poco de dinero para divertirme. Vivía en la ciudad de Chicago, con altos impuestos, que se encuentra en el estado de Illinois, que ya tiene altos impuestos, por lo que era bastante difícil llegar a fin de mes y todavía me quedaba dinero para disfrutar de mi vida. Soy una persona de placeres simples y puedo disfrutar de las cosas durante largos periodos de tiempo, por lo que no hacía falta mucho dinero para ser feliz. Un videojuego podría captar mi atención durante varios meses, a veces incluso años. Tenía una mascota familiar que había traído conmigo a Chicago, por lo que eso contaba como un gasto adicional. No mucho después de comenzar en este puesto como supervisor no oficial, conseguí una novia, por lo que también salía más a menudo y gastaba dinero en ella. Con mi puesto y un presupuesto inteligente, pude permitirme todo esto. El dinero no era un problema, pero la gerencia tenía una alta tasa de rotación, por lo que los gerentes entrantes a menudo no sabían lo que implicaba el departamento o qué tan importantes eran las horas para los trabajadores de estos departamentos. Finalmente, se supo que nuestro actual director general iba a ser despedido y reemplazado. Se suponía que el gerente general entrante sería una especie de estrella de rock cuando se trataba de mejorar los restaurantes. Buscamos su nombre y lo encontramos como el primer resultado de búsqueda en Google, pero la entrada no era una reseña entusiasta de su ética de trabajo o de su impecable capacidad para mejorar la forma en que funciona un restaurante. En realidad, era una fotografía policial en un informe policial presentado por abuso doméstico repetido. Esto es importante más adelante. Lo llamaremos Harvey. Poco después de que Harvey llegara y comenzara a hacer cambios, una de nuestras mejores gerentes presentó su renuncia. Ella se negó a trabajar con él y, como un oráculo, nos dijo que esperáramos mucho acoso sexual, comentarios misóginos y que él eventualmente arruinaría este lugar.
Poco después de que ella se fuera, nuestro gerente general comenzó a reemplazar a nuestros gerentes actuales con personas cuidadosamente seleccionadas con las que había trabajado en el pasado. Finalmente, todos los gerentes menos uno fueron reemplazados. Ese gerente era el encargado de la cocina. Lo llamaremos Frito. Frito había estado allí desde que yo comencé a trabajar allí. Parecía una especie de camaleón, ya que sus valores y ética parecían cambiar dependiendo de quién era su jefe. Honestamente, aplaudo sus instintos de supervivencia, pero en última instancia lo veo como un imbécil y un traidor. En realidad, Harvey nunca reemplazó al gerente de nuestro departamento, por lo que funcionó sin mucha supervisión, a menos que me cuenten como supervisor. No teníamos constantemente a alguien pisándonos el cuello sobre cómo se debían hacer las cosas. Nuestro departamento tuvo algunos contratiempos aquí y allá, pero aún así funcionó sin problemas. Como no teníamos nuestro propio gerente, a menudo teníamos que llamar por radio a un gerente para que nos ayudara en cosas que requerían una tarjeta de gerente para su aprobación. Frito siempre era quien atendía estas llamadas ya que la cocina era la más cercana a nuestro departamento. Con el tiempo, el nuevo equipo de directivos empezó a ver a Frito también como director de nuestro departamento. Sin embargo, el equipo por horas que trabajaba allí todavía me veía como su supervisor. Esto significaba que cada vez que Frito intentaba hacer cambios que en última instancia nos perjudicarían, el equipo confiaba en mí para mitigar esos desastres o para negociar con Frito para permitirnos hacer nuestro trabajo de la manera que ya habíamos demostrado que funcionaba muy bien. A lo largo de varios meses, Frito y yo nos enfrentamos decenas de veces. Él y yo discutíamos constantemente sobre lo importantes que eran las horas para los trabajadores de este departamento. Tenía en la cabeza que deberíamos vivir de las propinas, como los servidores, pero como la mayoría de nuestros pedidos eran para llevar, llegaban a través de GroupHub y GroupHub no da propinas. No tuvimos muchas entregas en un día, y las propinas que recibimos de ellas fueron quizás $10 si teníamos suerte. Pero dividir $10 entre 4 no es mucho. Simplemente demostró que Frito no tenía idea de lo que estaba hablando. Al final tuvimos una reunión con Harvey, Frito y todos los trabajadores de este departamento. Se comercializó como una oportunidad para expresar todas nuestras quejas e inquietudes sobre los cambios que querían hacer sin posibilidad de represalias. Entonces los trabajadores hicieron exactamente eso. Hablaron de cómo Frito estaba tratando de reducir horas a pesar de que él no es nuestro gerente real. Cuando se mencionó que estaban intentando contratar a alguien para que fuera el gerente, el equipo sugirió que yo asumiera el cargo, ya que ya los había estado supervisando y manejando todo sin problemas durante los últimos meses. También era a mí a quien consultaba la dirección a la hora de redactar los horarios, ya que entendía los días que algunos trabajadores podían y no podían trabajar, dependiendo de sus horarios escolares o su vida familiar. Pude ver en ese momento que se sugirió que Harvey y Frito tomaron la decisión en el momento de que debían deshacerse de mí. Aunque no lo dijeron, pude ver la mirada que se lanzaban e instintivamente supe que mis días en este lugar estaban contados y mi trabajo iba a ser conseguir el hacha de una manera u otra. Nos hicieron un montón de promesas sobre no recortar horas. Nos dijeron que dejarían de enviar temprano a todas las personas menos una a casa y que solo dejarían a una persona para limpiar todo y cerrar sola, ya que este no era un departamento pequeño y simplemente era demasiado para que una persona lo hiciera sola mientras todavía cumpliendo con los estándares de salud y seguridad. Prometieron que trabajaríamos en cualquier horario que tuviéramos programado. No intentábamos ser irrazonables, así que les dijimos que normalmente tenemos 3 o 4 personas programadas para trabajar en nuestro departamento. Podrían cortar 2 de ellos antes de tiempo, pero siempre necesitábamos al menos 2 personas aquí para ayudar a cerrar correctamente. Se hizo la promesa de que siempre tendrían al menos 2 cerradores. Sin embargo, solo aproximadamente una semana después, comenzaron a enviar a todas las personas menos a una temprano a casa nuevamente todas las noches.
Una noche, intentaron hacerlo mientras yo estaba programado como cerrador y acabábamos de regresar de un evento de catering masivo y quedaba una increíble cantidad de limpieza por hacer para una sola persona. Cuando Frito entró y trató de enviar a todos a casa excepto a mí, me acerqué y le dije que constantemente estaba rompiendo la promesa que nos había hecho durante la reunión. Me miró directamente a la cara y me dijo que dejara de quejarme y que si seguía intentando hablar con él sobre el incumplimiento de sus promesas, fácilmente podría encontrar a alguien que pudiera trabajar en mi turno. Rápidamente me di cuenta de que se trataba de un intento de asesinato en mi trabajo. Quería que lo presionara más, así que retrocedí y comencé a limpiar. Terminé quedándome hasta muy tarde y eso significó que me pagaran horas extras. De todos modos, recibí una reseña por eso ya que no se nos permite trabajar horas extras sin la aprobación del gerente. Cuando me negué a firmar el escrito, señalando que había tratado de explicarle a Frito que no podría limpiar todas esas cosas solo antes de que terminara mi turno programado, se me permitió irme sin firmar el escrito. Arriba, pero solo porque el representante de recursos humanos que estaba presente en ese momento no era uno de los compinches de Harvey. Vayamos al día en que me despidieron. Es importante señalar en este punto que siempre llegaba al trabajo una hora antes. Como vivíamos en Chicago, la comida era cara. Sin embargo, en nuestro trabajo, se nos permitía tener tanta sopa y pan gratis como quisiéramos, por lo que llegaba al trabajo una hora antes todos los días para poder almorzar un poco de sopa y pan antes de mi turno. Pero ese día, cuando entré a la cocina a buscar sopa, uno de los cocineros de línea me dijo que tenía un plato que lo habían cancelado después de que lo cocinó y Frito le había dicho que se lo diera a alguien. Me aseguró que Frito ya lo había compensado y que era gratis para quien lo quisiera. Dio la casualidad de que era mi aperitivo favorito, así que felizmente tomé la comida gratis. No mucho después de llegar a mi puesto, tanto Harvey como Frito se me acercaron y me preguntaron si había puesto un ticket para esa comida. Les dije que me lo había dado el cocinero de línea y dije que era el pedido cancelado que Frito ya había cumplido. Frito pareció estupefacto y dijo que no tenía idea de lo que estaba hablando. Entonces Harvey me dijo, creo que sabes que eso es robo. Adelante, termina la comida y luego toma tus cosas y vete. Esa será la última comida que tendrás aquí. Intenté explicarles que el cocinero me había dado esta comida, pero se negaron a escucharme. Entonces me ofrecí a llevarlos a la cocina para aclararlo con el cocinero, pero cuando regresé a la cocina con ellos para hablar con el cocinero, él ya se había ido a casa por el día. No tuve más remedio que recoger mis cosas, despedirme y regresar a casa. Al salir, le conté a la gente que trabajaba en mi departamento esa tarde lo que había sucedido exactamente como sucedió. Estaban conmocionados y enojados, pero sobre todo tristes de verme partir. Decidí que al salir pasaría por la oficina de contabilidad y recogería cualquier propina que me hubieran dejado esa semana solo para asegurarme de que no me arruinaran ese dinero. Antes de bajar, tuve el presentimiento de configurar mi teléfono para grabar y lo metí en mi bolsillo con la cámara en marcha. Aunque el video era completamente negro ya que estaba en mi bolsillo, logré obtener una grabación bastante apagada de las voces de Harvey y Frito a través de la puerta discutiendo cómo las cosas habían ido según lo planeado y que habían estado tratando de deshacerse de mí desde entonces. La reunión con mi departamento. Llamé a la puerta y se callaron antes de abrirla. Me preguntaron qué hacía todavía allí y les pedí propinas. Recogieron lo que había en la caja fuerte para mí y me lo entregaron. A pesar de que mi ira aumentaba por lo que acababa de escuchar, decidí no quemar este puente todavía porque tal vez podría bombardearlo con una bomba nuclear más tarde. Ofrecí un apretón de manos a ambos gerentes, les agradecí la oportunidad de trabajar allí y me fui, asegurándome de sacar mi teléfono del bolsillo y grabar el frente del restaurante con el cartel que mostraba su nombre y logotipo. Trabajando en un restaurante, aprendes a cubrirte siempre el trasero. Es cierto para la mayoría de los trabajos, pero algo me decía que necesitaría todo esto más adelante. Si me acusaban de robo,
Quería poder demostrar que no era cierto si alguna vez salía a relucir en futuras entrevistas de trabajo, que es exactamente lo que pasó y donde todo empezó a volverse nuclear. En el viaje en tren a casa, envié algunos mensajes e hice algunas publicaciones en algunos grupos locales de Facebook diciendo que me acababan de despedir y que estaba buscando trabajo lo más rápido posible. Cuando me bajé en mi parada, ya había programado una entrevista para ese mismo día. Me ofrecieron el trabajo unos 5 minutos después de la entrevista, pero después de repasar los detalles, no parecía que fuera para mí, así que lo rechacé. Me entrevisté en algunos otros lugares y encontré uno que encajaba muy bien con un aumento salarial considerable en comparación con mi trabajo anterior y no tendría que tratar con clientes. Se trataba de un trabajo de auditoría para una empresa de logística. Sin embargo, durante la entrevista con el gerente de este trabajo, mencionó que ya había llamado a mi lugar de empleo anterior y hablado con el gerente general, Harvey. Harvey le había dicho que me habían despedido por robo. Por suerte para mí, el gerente con el que estaba entrevistando me pidió que le contara más sobre eso y estuvo dispuesto a dejarme sacar mi teléfono y encontrar la grabación. Le pregunté si la voz en el video era la misma con la que habló por teléfono. Esto fue suficiente confirmación para el de que no había hecho un video falso. Escuchó a los dos gerentes en el video admitir que me habían tendido una trampa y observó hasta el final cuando mostré el frente del restaurante completo con el logotipo y el nombre. El gerente que me entrevistó, a quien comenzaremos a llamar Dean, me contrató de inmediato y me pidió que le enviara la grabación. Pensé que ese era el final. Aproximadamente 7 meses después de adaptarse bastante bien a este trabajo, RRHH envió un correo electrónico de bienvenidos a todos los nuevos miembros de nuestro equipo, que enumeraba todas las contrataciones más recientes, algunos datos sobre ellos y fotografías de todos ellos. Los enviaban cada vez que contrataban una nueva ronda de personas. Uno de ellos, Thomas, era un antiguo compañero de trabajo que trabajaba conmigo en el restaurante. Habíamos trabajado juntos en el stand del anfitrión, así que me alegré mucho de ver a alguien que conocía y que me gustaba unirse al equipo. Busqué su escritorio, fui a saludarlo y le pregunté por qué se fue del restaurante. No se había ido voluntariamente, lo habían despedido porque la empresa estaba bajo investigación. Había comenzado como un asunto relativamente pequeño. La entidad corporativa propietaria de la cadena de restaurantes había recibido un correo electrónico con un video adjunto, el video que había sido filmado desde el interior de mi bolsillo. Eso fue motivo suficiente para que la empresa enviara a alguien a investigar internamente. Thomas estaba bastante sorprendido de que no hubiera escuchado nada al respecto ya que hubo numerosos intentos de ponerse en contacto conmigo. Tan pronto como dijo eso, inicié sesión en el antiguo correo electrónico que había usado cuando solicité por primera vez el trabajo en el restaurante. Recibí al menos 2 docenas de correos electrónicos pidiéndome que viniera a hablar sobre mi empleo y mi despido. Nunca respondí, simplemente ya no me importaba lo suficiente. También cambié mi número desde entonces, por lo que no pudieron contactarme por teléfono. Thomas continuó explicando que antes de que la empresa enviara a alguien, Harvey y Frito habían hablado con mi departamento y habían tratado de ofrecerles a todos un pequeño aumento salarial para contarle a la empresa una historia sobre cómo yo era incompetente en mi trabajo y no cumplía con mis deberes. El día que apareció el auditor corporativo, se había producido un pequeño éxodo de gente de mi antiguo departamento. Renunciaron en el acto frente a la señora de la empresa, llamémosla Audrey, y se aseguraron de delatar a Harvey y Frito antes de irse. Golpeé a uno para ambos. El segundo golpe llegó un par de días después de que Audrey les mostrara a Harvey y Frito la grabación que había iniciado todo esto. Lo negaron con vehemencia, pero la voz de Harvey no dejaba lugar a dudas, es única. No solo eso, sino que el video también captó sus voces y la mía cuando nos dimos la mano y tuvimos una despedida amistosa, que era algo de lo que ya se habían jactado ante Audrey, pensando que les haría lucir mejor que pudiéramos separarnos. En buenos términos. Este no fue el segundo strike real.
Eso ocurrió cuando quedó claro que necesitaban separarse, por lo que Audrey envió a Frito a trabajar en otro restaurante propiedad de nuestra empresa matriz y degradó temporalmente a Harvey a gerente. Esto lo separó. Alguna vez habían sido un equipo malvado inseparable, pero la presión de la investigación debe haberlos llevado al límite. Terminaron enfrentándose en Facebook en una publicación pública en la página de la empresa. Desde entonces, la publicación fue eliminada, pero Thomas la explicó de la siguiente manera: Frito había aparecido en la publicación de Facebook en la página del restaurante, y Harvey hizo un comentario pasivo-agresivo sobre cómo Frito ni siquiera debería estar en la foto ya que se mudó a otro restaurante por mala conducta. Frito vio este comentario y dijo algo como: al menos cuando la gente busca mi nombre en Google, no aparezco como el tipo que golpeó a su esposa. A lo que Harvey respondió: muy gracioso por parte del tipo que está engañando. Sobre su esposa con la hermana de Janet, no es su nombre real. Janet era la chica que designaron para supervisar oficialmente mi antiguo departamento después de que me despidieran a mí, la supervisora no oficial. Frito respondió a eso diciendo: como si no lo hubieras intentado con la mitad de las camareras, todas tienen historias sobre ti tratando de ligar con ellas. La publicación fue eliminada, pero no antes de que Audrey, la auditora, la viera. Ese fue oficialmente el segundo strike. El tercer golpe llegó al día siguiente, cuando Audrey comenzó a entrevistar a las camareras y camareros, para ver si alguno de ellos podía confirmar que Harvey había intentado hacer algo con ellos. Todos ellos fueron entrevistados por separado y varios de ellos tenían historias similares. Todas las chicas que confirmaron que Harvey había hecho algo con ellas dijeron que él se había ofrecido a ser su sugar daddy si le enviaban desnudos o se quedaban después de cerrar para jugar con él. Harvey fue despedido, pero eso no es lo peor. Audrey, la auditora, no era simplemente una mujer cualquiera de la empresa. Ella era la antigua directora regional de esta zona y había contratado personalmente a la esposa de Harvey como directora general de otro restaurante de la ciudad. Entonces llamó al restaurante en el que trabajaba la esposa de Harvey y le contó todo lo que había aprendido de las camareras. Más tarde supimos que se habían divorciado porque él intentaba engañarla después de que ella ya le había dado una segunda oportunidad de cambiar después de que él la había golpeado. No sé qué le impulsó a darle una segunda oportunidad después de algo así, pero seguro que no le dio una tercera. Después de despedir a Harvey, Audrey entrevistó al cocinero que me había dado la comida. No sé cómo surgió, pero en algún momento dejó escapar que era un inmigrante ilegal. Ella tenía su expediente en la mano con una identificación de Illinois y un número de seguro social, por lo que esto la confundió y lo presionó para obtener más información. Resulta que Frito tenía algunas conexiones y tenía su propio mercado negro en miniatura donde hacía tarjetas de seguridad social e identificaciones falsas para los inmigrantes ilegales que contrataba con salarios reducidos. Llevaba así al menos 4 años. No hace falta decir que esto es un delito grave. Con la potencial pesadilla de relaciones públicas a la que probablemente se enfrentaba, sintió que no tenía más remedio que alertar a las autoridades. La policía local solicitó la ayuda de la FBI ya que algunas de las pruebas los llevaron más allá de la jurisdicción de la policía local. Frito fue arrestado y rápidamente reveló los nombres de las personas que trabajaban a quienes les había vendido tarjetas de seguridad social e identificaciones. No estoy seguro de si los entregó a todos, pero mencionó el nombre de unas 14 personas, y de esas 14, al menos la mitad fueron deportadas cuando Thomas fue liberado. Uno de ellos era el cocinero que me había dado la comida el día que me despidieron. Thomas continuó explicando que todo había comenzado cuando me despidieron, pero nunca envié esa grabación a la empresa, solo se lo envié a Dean cuando me contrató. Le pregunté al respecto y me dijo que le había enviado la grabación a su esposa ya que ella era abogada. Quería ver si tenía un caso para demandar a mi antiguo trabajo ya que lo que habían hecho estaba mal. Pero también recordó que cuando hablamos de ello por primera vez, dije que no era el tipo de persona que intentaría ganar millones con una empresa entera debido a los errores de 2 personas. Sin embargo, también dije que sería muy lindo verlos perder sus trabajos también.
Entonces, su esposa fue quien lo envió al equipo legal en la sede corporativa de mi antiguo trabajo en un restaurante. Mi jefe se lo mostró a su esposa, quien se lo envió a los verdaderos jefes de mi antiguo trabajo. Ambos solo intentaban que despidieran a dos cabrones por lo que me hicieron, pero terminaron tirando del hilo tanto que no terminó hasta que hubo acusaciones de acoso sexual, revelaciones sobre gerentes que engañaban a sus esposas con chicas relacionadas con personas que ellos había colocado en puestos de autoridad, un divorcio, despidos masivos, investigaciones pendientes, una renovación del personal, una investigación del FBI sobre lo que podría considerarse transacciones en el mercado negro, de documentos falsificados emitidos por el gobierno y al menos media docena de deportaciones y probablemente tantas como 14. No sé si esto cuenta como venganza nuclear, ya que no la perseguí activamente, pero Thomas terminó mostrándome que incluso si no era venganza, definitivamente era nuclear y el cráter que había dejado era enorme.